¿Lista? Ahí ya me imagino que ya le taché. La orden del día. ¿Ya la quitaron? Para dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia y, en su caso, comprobar la existencia de quórum. Acosta León Rafael. Alonso Querubiel. Arias García Rogers. Balboa Sánchez Rafael Abner. Bosch Hernández Patricio. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cáceres Álvarez Andrés. Campos Piedra Tito. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. Córdoba Leiva Mario. Dagdud Luxo Esther Alicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Neida Beatriz. Herrera Dagdud José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. Herrera Torruco Noé Daniel. López Hernández Rosalinda. Madrigal Méndez Liliana. Madrigal Sánchez Araceli, presente. Marín Figueroa Luis Rodrigo. Mollinedo Zurita Ana Karen. Montalvo Navarrete Olegario. Obando Magaña Alipio. Pérez Rojas Verónica. Quevedo Custodio Milady Araceli. Rivera Ramón Uriel. Ruiz Agustín Casilda. Segovia Vázquez Jovita. Silván Arellano María Elena. Taracena Gordillo Leticia. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mireya. Hay quórum, diputado presidente, con 34 asistencias y una inasistencia. Y está, además, está justificado. Son 34. Corrijo la... Diputado presidente, tenemos quórum con 33 asistencias y 2 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria se justifiquen las inasistencias de los diputados José del Carmen Herrera Sánchez y Alipio Obando Magaña. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 11 horas con 30 minutos del día 10 de octubre del año 2013, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos.
Solicito a la diputada prosecretaria de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado correspondiente al día 10 de octubre del año 2013. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 8 de octubre del 2013. 5. Lectura de comunicados de la correspondencia recibida. 6. Iniciativa de leyes o decretos y proposiciones con punto de acuerdo. 6.1. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, relativas a la presentación del servicio de ambulancia a los usuarios en caso de emergencia, que presente el diputado Noé Daniel Herrera Torruco, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 6.2. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley que regula las casas de empeño en el Estado de Tabasco, que presenta la diputada Esther Alicia Daduc Luxo, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 6.3. Lectura de una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco para que elabore un acuerdo mediante el cual se constituya la comisión de postulación al premio licenciado José María Pino Suárez, que realiza el procedimiento para el otorgamiento de dicho reconocimiento, que presenta la diputada Leticia Taracena Gordillo, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 7. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura y discusión y aprobación en su caso de un dictamen de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 125 del Código Penal para el Estado de Tabasco, emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2013, y en virtud de que con anterioridad a esta sesión fue circulada con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa de su lectura. En consecuencia, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensar la lectura del acta que ha sido citada por el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad. Al haberse aprobado la dispensa de su lectura y al no haberse recibido ninguna observación de la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 8 de octubre del año en curso ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobado
sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2013 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo que solicito a la diputada prosecretaria de lectura a los mismos. Sí, gracias. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 10 de octubre del año 2013. 1. Oficio firmado por el licenciado Ernesto Benítez López, quien es coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, mediante el cual remite una petición planteada por la ciudadana Evangelina Quirós Gómez en una gira del gobernador del Estado por el municipio de Emiliano Zapata el día 3 de octubre del año en curso. 2. Oficio signado por el diputado presidente y diputada secretaria de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, por el cual envía punto de acuerdo en el que exhorta a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable Congreso de la Unión desestime la homologación del 16% del impuesto al valor agregado y se mantenga en la ley de la materia la tasa preferencial del 11% del impuesto al valor agregado aplicable a los residentes de las regiones fronterizas del país. 3. Oficio remitido por el doctor Marco Antonio Daza Mercado, quien es secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, por el que envía el acuerdo legislativo número 504-40-13, en el que de manera atenta y respetuosa se solicita que de considerarlo oportuno se realicen gestiones necesarias para mostrar su apoyo a los afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. 4. Oficio firmado por el licenciado en Administración de Empresas Roberto Alcaraz Andrade, quien es oficial mayor del Congreso del Estado de Colima, mediante el cual comunican que se integró la mesa directiva que fungirá el presidente y vicepresidente del mes de octubre en los secretarios y suplentes durante el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional comprendido del 1 de octubre del presente año, 28 de febrero al 2014. 5. Escrito signado por los ciudadanos Everardo Gómez Hernández, Roberto Osorio Gallegos, delegado municipal y comisariado ejidal de la población Libertad y demás comisariados y delegados del municipio de Cunduacán, por el que solicitan la creación de la escuela de nivel superior del Centro Integrador número 1 del poblado antes mencionado. 6. Escrito firmado por el ciudadano Nelson Baños Moguel, por el que solicita a este honorable Congreso del Estado que se concluya dentro del presupuesto anual de egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2014, que en el mes de octubre se remite al titular del Poder Ejecutivo del Estado el pago del laudo dictado a su favor, dictado desde diciembre del año 2011. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura a la diputada prosecretaria es el siguiente. En relación al oficio suscrito por el coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, esta soberanía se da por enterada e informa que a la petición anexa la Comisión Permanente del primer periodo de receso le dio el trámite correspondiente, por lo que se instruye a la Oficialía Mayor proceda a lo conducente. En cuanto al punto de acuerdo remitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, esta soberanía se da por enterada y lo turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del dictamen o acuerdo que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción quinta, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Con relación al oficio enviado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, esta soberanía se da por enterada y lo turna para su atención a la Comisión Especial para la Prevención y Atención de los Daños Causados por Desastres Naturales. En cuanto al oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Colima, esta soberanía se da por enterada e instruye agregarlo al expediente respectivo. En lo que se refiere al escrito signado por las autoridades del poblado Libertad del municipio de Cunduacán, Tabasco, esta soberanía se da por enterada y lo turna para su atención a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos de conformidad con el artículo 63, fracción octava, inciso C,
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Con relación al escrito signado por el ciudadano Nelson Baños Moguel, esta soberanía se da por enterada y lo turnan las direcciones de Asuntos Jurídicos y de Finanzas de este Honorable Congreso para su valoración y tramitación en su caso. De lo anterior, gírense los acusos de recibo que procedan. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con punto de acuerdo, por lo que se le concede el uso de la palabra al diputado Noé Daniel Herrera Torruco, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una iniciativa. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa, saludo muy respetuosamente a mis compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación y público asistente. En mi carácter de diputado local e integrante de la facción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción segunda, 73, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del Congreso, me permito presentar a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco con base en la siguiente exposición de motivos. Primero, el tema de la salud pública es abordado por diversos tratadistas y expertos en la temática. Sin embargo, aún no hay consenso para definir en qué momento se puede hablar de servicios de salud plenos, puesto que cada día se diagnostican nuevas enfermedades. En este sentido, el propio término de salud se ha venido modificando y la Organización Mundial de la Salud señala que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social de la mayor importancia. Por lo tanto, este concepto expone dos aspectos de la salud, como la ausencia de enfermedad y una vida plena que se ve influenciada con fenómenos sociales, económicos, políticos y geográficos. Segundo, atendiendo a este concepto, la legislación nacional ha presentado adecuaciones. En 1983 se adicionó un tercer párrafo al artículo 4 de la Constitución Federal, señalando que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ajustándose de esta forma a los lineamientos de los organismos internacionales en la materia, como son la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así también con los compromisos adquiridos al ratificar diversos tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido adoptados por nuestro país. El texto actual de la Constitución menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. También se adicionó un párrafo referente al derecho a un ambiente sano, el cual incide sobre la salud de la población. La última reforma hace referencia al derecho a agua limpia y de calidad, lo cual es crucial para la salud de la población. Tercero, ahora bien, en el ámbito de la salud hay un aspecto que no se puede dejar al margen: la atención prehospitalaria de emergencia, que en México está regulada por la norma oficial mexicana, destacando que dentro de las disposiciones sanitarias, la norma de atención prehospitalaria de las urgencias médicas permite contar con elementos regulatorios para que la prestación de servicios en unidades móviles tipo ambulancia se lleve a cabo con niveles homogéneos de calidad y seguridad en beneficio de la población en general. A la vez, definen el inciso 3.6 de la norma en mención que la atención prehospitalaria de urgencias médicas es la otorgada al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función,
con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico-funcional desde el primer contacto hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con servicios de urgencias. Cuarto, por lo tanto, la presencia y traslado de un usuario en situación de emergencia en ambulancia es la diferencia entre la vida y la muerte. Por esta razón, el derecho internacional humanitario señala la función que las mismas realizan, el servicio vital que presentan en momentos de paz o de guerra. La propia Convención de Ginebra establece que las ambulancias, los hospitales militares y el personal que trabaja en ellos se considerarán neutrales y deberán protegerse durante las hostilidades bélicas. Quinto, sin embargo, no obstante la cantidad de ambulancias que existen en nuestro estado, pertenecientes a las diversas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, resultan ser insuficientes para atender las demandas. En muchos casos, carecen del equipo y medicamento apropiado para tratar emergencias, lo que trae graves consecuencias o incluso las pérdidas de vidas humanas. Por lo tanto, se requiere contar con ambulancias equipadas, aptas para el traslado como lo establece la legislación en la materia. En este orden, y no obstante que se reconoce que se han llevado a cabo diversas acciones orientadas a garantizar el derecho de atención prehospitalaria de calidad, aún falta mucho por hacer, puesto que los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud sugiere se debe tener una ambulancia mínimo por cada 25,000 habitantes. Sexto, por lo tanto, mediante la presente propuesta legislativa, se busca garantizar el derecho de los pacientes a ser trasladados en ambulancia sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones, siempre que el estado de salud del paciente lo permita. Es decir, el derecho a atención en hospitales de alta especialidad, asimismo garantizando en primer lugar su salud. De esta forma, se logra el acceso efectivo e integral a los servicios de salud públicos en congruencia con el principio de universalidad que debe regir en la materia. Séptimo, por lo antes expuesto, en virtud que la responsabilidad de los diputados es procurar bienestar para la población y por ende los servicios de salud a través de adecuaciones a las leyes en la materia, estando facultado el Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite el siguiente decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 49. Las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o enfermos graves que requieran de la prestación urgente de servicios de salud, habrán de solicitar el auxilio de atención prehospitalaria profesional inmediata, quien lo trasladará en ambulancia a la unidad más cercana que cuente con los recursos necesarios para atenderlos, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones, siempre que el estado de salud del paciente lo permita. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo, se derogan las disposiciones que se pongan al presente decreto. Atentamente, Democracia Ya, Patria para Todos, diputado Noé Daniel Herrera Torruco, fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. A la madre, chingón, cabrón. Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se le concede anuencia a los ciudadanos diputados Patricio Bosch Hernández del Partido Verde Ecologista de México y Verónica Pérez Rojas del Partido de la Revolución Democrática para abandonar el recinto legislativo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Esther Alicia Dagduk Luxov de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolucionario Institucional para que dé lectura a una iniciativa. ¿La iniciativa
Diputada Alicia, ¿me permite un segundo? Le concederemos el uso de la palabra, no sin antes decirles que la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Noé Daniel Herrera Torruco de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se turna a la Comisión Orgánica de Salud Pública para su estudio, análisis y emisión del acuerdo de dictamen que en derecho corresponda de conformidad con el artículo 63, fracción novena, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. Muchas gracias, diputada. Puede continuar. Sí, gracias, diputado. Bueno, con fundamento en nuestras facultades, hoy vengo a proponer una iniciativa por el que se reforman y adicionan algunas disposiciones a la ley que regula las casas de empeño en el Estado de Tabasco. En el Estado existe una ley que regula las casas de empeño, aprobada en la 59 legislatura, pero aún contando con este marco jurídico, es pertinente ampliar la regulación a nivel estatal que garantice tanto a los usuarios como a los establecimientos la transparencia y la formalidad en su actuación y en su desempeño, para evitar así la comisión de delitos en los que pongan en riesgo los bienes sobre los que se constituye la prenda y a su vez se supervise, vigile y norme la operación y funcionamiento de las casas de empeño, lo que permitirá un mayor control, buscando en todo momento la efectiva protección al consumidor, por lo que se determina necesario precisar en la ley obligaciones para los permisionarios. De tal manera, se considera importante incorporar dentro de la ley que las casas de empeño deben hacer conocimiento de la Procuraduría General de Justicia mediante un reporte mensual los actos o hechos que están relacionados con las operaciones que realizan. En los casos, por ejemplo, cuando un cliente haya empeñado 3 o más artículos iguales o de naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma casa de empeño. Cuando racionalmente se puede estimar que existe un comportamiento atípico o fuera de lo común del pignorante que permita suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos. Finalmente, dado que los establecimientos dedicados a la actividad de ofertar contratos de mutuo con interés y garantía prendaria en ocasiones buscan contraer convenios con las autoridades, se contempla que la Procuraduría General de Justicia del Estado establezca para el intercambio de información relacionada con el empeño de los artículos o los objetos que operan en las casas de empeño y con las personas que las pignoren, un contrato permanente en el sentido de prevenir el delito y, en su caso, de contar con elementos que conlleven a la localización y detención de aquellas personas que se encuentran relacionadas como probables responsables en la integración de averiguaciones previas a cargo de la Procuraduría. Y la iniciativa de decreto que hoy presento ante este Congreso, pues reforma y adiciona el artículo 4 en los conceptos para incluir a la Procuraduría General de Justicia y modificar la Secretaría que anteriormente era de Administración y Finanzas, hoy la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. El artículo 6 bis, para precisamente que las casas de empeño deberán hacer del conocimiento de la Procuraduría
mediante un reporte mensual los siguientes actos o hechos que están relacionados con las operaciones que realizan. Cuando un cliente haya empeñado 3 o más artículos iguales, cuando se estime una conducta atípica, y para efectos de lo anterior, se debe entregar a la Procuraduría los datos completos del cliente: nombre, domicilio, copia de la identificación oficial, tipo de bien o bienes empeñados y el importe de los montos empeñados. En el artículo 6 bis 1, que para el cumplimiento del artículo anterior, la Procuraduría y las casas de empeño deben determinar los mecanismos respectivos para dar cumplimiento. El artículo 17 bis, que son obligaciones de los permisionarios presentar dentro de los primeros 5 días de cada mes un informe a la Procuraduría con los actos a los que se refiere el artículo anterior, que dicha dependencia tendrá bajo su más estricta responsabilidad la guarda y custodia de los datos personales, salvaguardando los principios que establecen las leyes en la materia. Presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando se tenga conocimiento o sea sabedor de actos o hechos presumiblemente constitutivos de delito. Permitir acceso y facilitar las diligencias de inspección o auditoría que pretenda realizar la Secretaría, siempre y cuando medie un mandato legítimo y se lleve a cabo conforme a las formalidades del procedimiento fiscal del Estado. Llevar la contabilidad, la cual deberán de conservar en el domicilio que señale para efectos fiscales, y dicha contabilidad estará a disposición de las autoridades fiscales respectivas de acuerdo a lo establecido en esta ley. Solicitar al pignorante, al momento de realizar la operación, el documento oficial que acredite su identidad, los que únicamente podrán ser credencial de lector, licencia de conducir, pasaporte, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional, así como comprobante de domicilio. Requerir al pignorante acreditar la propiedad del bien en prenda cuando el monto del préstamo exceda la cantidad de 3,000 pesos, absteniéndose de recibirlas cuando no se cumpla este requisito, y anexar al registro copia de la factura que acredite la propiedad del bien. Y artículos transitorios que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, y el artículo 2 transitorio de la iniciativa que hoy presento, en donde se deroguen las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, diputado presidente. Se anexa a la propuesta de la diputada Ana Berta Vidal. Muchas gracias, diputada. Y la diputada Liliana Madrigal Méndez. Muchas gracias. La suscribimos las 3, diputada. Gracias. Esta es la que se te queda. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Esther Alicia Dagdú-Lusoc, Liliana Madrigal Méndez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, así como la diputada Ana Berta Vidal Fósil, del Partido de la Revolución Democrática, se turna a la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción 11ª
inciso A y J del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. Se da cuenta a esta asamblea que la diputada Mireya Zapata ha solicitado permiso para retirarse. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Taracena Gordillo, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una proposición con punto de acuerdo. Mireya Zapata. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, público presente, medios de comunicación, me permito presentar a ustedes la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Diputado Francisco Castillo Ramírez, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Tabasco, presente. La suscrita diputada Leticia Taracena Gordillo, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, segundo párrafo, 36, fracción 15ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y el artículo 25, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco para que, con base en las atribuciones que le confieren los artículos 53, fracción segunda, y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, elabore un acuerdo mediante el cual se constituya la comisión de postulación al premio licenciado José María Pino Suárez y realice el procedimiento para el otorgamiento de dicho reconocimiento. Exposición de motivos. 1. Mediante decreto 454 de fecha 2 de enero del año 1986, fue aprobado por el Pleno de la 52ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco la creación del premio licenciado José María Pino Suárez en reconocimiento a los hombres y mujeres mexicanos que por sus hechos, conducta ejemplar, su aportación a la ciencia, la cultura o las relaciones humanas, el arte o al civismo, se hayan distinguido en grado eminente al servicio del Estado, la patria o la humanidad y se hagan acreedores a él. 2. Que el premio licenciado José María Pino Suárez se otorga cada 6 años por la legislatura legalmente constituida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del decreto antes señalado, habiéndose entregado en el año de 1986 al periodista José Pajés Yergo, en el año de 1992 al licenciado y comunicador Jesús Antonio Sevilla Zurita, en el año 1998 al doctor y pintor Miguel Ángel Gómez Ventura y en el año 2004 de manera post-mortem a la doctora en letras Rosario María Gutiérrez Esquilsen. 3. Que pese al ordenado por el artículo 3 del decreto por el cual se crea el premio licenciado José María Pino Suárez, en el año 2010 no obra en los archivos de esta legislatura haberse otorgado dicho premio a un destacado ciudadano tabasqueño, siendo deber de la legislatura pasada otorgar dicho reconocimiento a un ciudadano ejemplar en nuestra entidad por ser ese año la temporalidad para entregar el citado reconocimiento. 4. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción 15ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, son facultades del Honorable Congreso del Estado decretar recompensas y honores a las ciudadanas o ciudadanos que se distingan por servicios prestados a la patria o a la humanidad. Por otro lado, es necesario llevar a cabo el cumplimiento del ordenado por el artículo 3 del decreto por el cual se crea el premio licenciado José María Pino Suárez y, considerando, primero,
que el premio licenciado José María Pino Suárez se instituyó para que la sociedad, en su marcha sostenida hacia la elevación cívica, social y moral, premie el esfuerzo, el sacrificio y dedicación de los hombres y mujeres que luchan para enaltecer los valores de la humanidad, en razón de ser necesaria la exaltación de aquellos próceres que han luchado por mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos en pro de las nuevas generaciones. Segundo, que la vida y obra del insigne tabasqueño licenciado José María Pino Suárez es paradigma axiológico de lealtad y amor a la patria, de valor cívico, de vocación democrática, de servicio a la nación, moralidad, honestidad y de sacrificio, por lo cual su nombre y pensamiento es un galardón con el que deben estimularse a los hombres y mujeres de México, cuyos hechos, conducta, aportación, trayectoria y vida ejemplar en grado eminente sean en beneficio del Estado, la patria o la humanidad. Tercero, que el licenciado José María Pino Suárez merece un lugar de honor, pues su vida es ejemplo de comportamiento cívico, lealtad y servicio a la nación, al refrendar su vida en pro de un nuevo Estado democrático en donde se respete el derecho de los ciudadanos a elegir su forma de gobierno. Cuarto, que el premio José María Pino Suárez consiste en la entrega de un diploma y una medalla de oro del tamaño de la moneda denominada centenario, con la efigie del patricio, con la leyenda honor a quien honra a Tabasco, y la fecha en que se otorga, en el anverso, debiendo llevar el escudo del Estado de Tabasco con el nombre del galardonado y la legislatura que lo otorga en el reverso. Quinto, que para llevar a efecto la entrega y designación de dicho premio es necesario que la Junta de Coordinación Política elabore un acuerdo en donde se designen a los diputados que habrán de integrar la comisión de postulaciones de dicho premio, de conformidad con el procedimiento señalado en el reglamento de la medalla licenciado José María Pino Suárez. Por todo expuesto y fundado con antelación, someto a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Punto de acuerdo, único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Tabasco para que, con base en las atribuciones que le confieren los artículos 53, fracción segunda y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, elabore un acuerdo donde se integre la comisión de postulación al premio licenciado José María Pino Suárez y a su vez, lleve a cabo el procedimiento para la designación y otorgamiento de dicho reconocimiento. Transitorio, único. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos, girando el oficio correspondiente a la autoridad exhortada para el debido cumplimiento de este punto de acuerdo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputada Leticia Taracena Gordillo, fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, señor presidente. ¿Cuál es el que firma? La proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Leticia Taracena Gordillo de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se turna a la Junta de Coordinación Política para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 53, fracción primera y séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. Se da cuenta esta asamblea que la diputada Neida García Martínez ha solicitado anuencia para retirarse. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso, por lo que procederemos a la lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen de decreto por el que se reforma el artículo 125 del Código Penal para el Estado de Tabasco,
emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia. Y en razón de lo dicho, el dictamen fue circulado con anterioridad a esta sesión, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Me permito proponer la dispensa de su lectura, por lo que solicito a la diputada secretaria someta a la consideración de esta soberanía la propuesta señalada. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta de dispensar la lectura del dictamen que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del dictamen antes mencionado por unanimidad. Toda vez que se ha dispensado la lectura del dictamen, antes de someterlo a su aprobación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 89 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se procederá a su discusión tanto en lo general como en lo particular y por constar de un solo artículo. Se solicita a los diputados y diputadas que deseen intervenir en la discusión se anoten ante la diputada secretaria señalando si es en contra o a favor. Liliana.
Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen los ciudadanos Gaspar Córdoba Hernández y Araceli Madrigal Sánchez. Permítame, diputada, por favor. ¿En contra? Primero se le da el uso a un en contra y un en favor. Sí. ¿Cómo se llama la diputada esta? Verónica Castillo. Castillo Díaz. Entonces debes decir, se han anotado. Se ha anotado también la diputada Verónica Castillo Reyes para en contra del dictamen. No, Es que la ley y por el eso no. reglamento que primero en contra. Sí. Se ha anotado para hacer uso de la palabra a favor del dictamen la ciudadana diputada Liliana Madrigal Méndez. Para razonar su voto en contra del dictamen se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al diputado Gaspar Córdoba Hernández. Con su permiso, presidente, y sin el ánimo de tratar de establecer una polémica en este recinto, y desde luego con el respeto a las diputadas y diputados que hacen la propuesta de este dictamen, yo quiero dar mi voto en contra sobre el dictamen y iniciaría con la siguiente reflexión. Hoy, por ejemplo, en el municipio de Macuspana, hubo un fatal accidente donde principalmente los que mueren son alumnos de la escuela preparatoria y de la secundaria federal, y debido a la irresponsabilidad de un chofer por exceso de velocidad y a lo mejor cansancio, y a veces por la necesidad también de ellos de tratar de ganar pasaje. También decirles que como en el dictamen aparece y se habla de una estadística en cuanto a incidencia de homicidios por parte de conductores, y donde la mayor parte es para quienes conducen en estado de ebriedad, también hay una parte importante donde muchos accidentes se dan porque los peatones transitan en estado de ebriedad, principalmente los fines de semana, y hay constancias también de muchos accidentes de esto. Pero también comentar que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que día con día se agrava, inclusive hasta pena de muerte, es, por ejemplo, cuando un chofer ve un camión estacionado que sea del transporte escolar y no se detiene y pasa, esa persona la pueden condenar hasta pena de muerte. Tienen una población educada, automovilistas educados, lo cual no sucede en este país y en especial en el estado de Tabasco. Yo quisiera comentar que más importante que aprobar este dictamen sería ver que se dieran las capacitaciones adecuadas y sobre todo revisar los requisitos en las instancias que extienden una licencia, porque muchas veces, o la gran mayoría de veces, con efectos de la corrupción se puede conseguir una licencia, a veces sin siquiera tener el conocimiento de las reglas que debe de cumplir un conductor, o a veces sin siquiera cumplir el famoso curso de preparación para obtener una licencia de chofer. Yo creo que eso es más importante, la educación de quienes vayan a conducir un vehículo. Y por otra parte, bueno, ok, es importante la población que se dedica a conducir unidades de transporte, del transporte público, pero yo creo que es más importante la sociedad y la sociedad en su conjunto. Por eso yo desde esta tribuna exhorto a los compañeros diputados a hacer una reflexión amplia en este sentido, y por eso mi voto en contra de este dictamen. Muchas gracias.
Para razonar su voto a favor del dictamen, se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la diputada Liliana Madrigal Méndez. Muy buenas tardes, compañeros diputados. El dictamen fue debidamente circulado el día de ayer por oficialía mayor, tal y como se circulan todos los dictámenes que se van a resolver aquí en el Pleno, y nos fue, se nos hizo llegar desde las 3 de la tarde. Yo espero que cada uno de ustedes lo haya leído. Además, quiero hacer hincapié que como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, mis compañeros, los integrantes de dicha comisión, me permitieron hacer hincapié en qué consiste esta reforma, que ustedes saben que fue discutida durante 3 meses constantes y fue un trabajo arduo en coordinación con nuestros asesores, y cada uno de los diputados hicieron llegar sus propuestas. ¿Y en qué consiste esta reforma? En principio, es de señalarse que las reformas al artículo mencionados, aprobadas en la Comisión de Seguridad Pública, en ningún momento quitan la agravante que tiene actualmente el artículo para el caso de homicidio imprudencial cometido con motivo de tránsito de vehículos del servicio público, escolar o de personal. Solamente se adicionó un párrafo donde se establece que procederá la libertad provisional bajo fianza o caución en el caso de que con motivo de un accidente de tránsito cometido por un conductor de los vehículos señalados en el párrafo anterior cause lesiones que no tarden en sanar más de 60 días. De manera que no debe existir alarma al respecto de este dictamen. Y para mayor ilustración, yo quisiera leer el párrafo que se adiciona al artículo 125. Y en lo que respecta al artículo 125 quedó tal cual como está vigente, y se adiciona: el inculpado o imputado podrá obtener la libertad bajo fianza siempre y cuando se trate del delito de lesiones que reúnan las circunstancias siguientes: que las lesiones sean de las comprendidas en las fracciones primera y segunda del artículo 116. ¿Qué dicen las fracciones primera y segunda del artículo 116? Que son las lesiones que tardan en sanar hasta 15 días, y esas son las de la fracción primera, y de la segunda fracción que tardan en sanar más de 15 días, pero menos de 60 días, que no dejan secuelas y que no causan incapacidad. Bueno, el segundo punto que se adicionó, que se garantice la total reparación de los daños a la víctima de manera personal o mediante seguro automovilístico vigente, que permita realizar el pago de dicha reparación en efectivo o con cheque de caja, expedido a favor de la autoridad correspondiente, en este caso sería del Ministerio Público, y la garantía deberá ser suficiente a la estabilidad total en la salud de la víctima. Esto, al contrario, es un plus que se le ofrece a la víctima en caso de que le ha sido causado en su persona alguna lesión. Le estamos proveyendo de que será garantizada su reparación de daños hasta su total sanidad. Esto no lo contemplaba el Código Penal vigente, y yo quiero, compañeros diputados, nosotros, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública, de manera responsable trabajamos esta reforma al artículo 125, porque sabemos que nos debemos precisamente a la ciudadanía y que debemos de velar por la total integridad de ellos. No íbamos a permitir una reforma irresponsable. Créanme que sobre todo se está garantizando la reparación de daño y la integridad de la persona. Es cuanto.
Para razonar su voto en contra del dictamen, se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la diputada Verónica Castillo Reyes. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos y a todas, a los medios de comunicación y al público en general. Efectivamente, como me antecedió el compañero diputado Gaspar Córdoba, el día de hoy en Macuspana pues hubo un fatal accidente y mi voto va en contra. Sabemos, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte y de daños a la integridad física en Tabasco y en todo el país. Este problema se agrava cuando nos referimos al servicio público. Recordemos que se trata de personas supuestamente profesionales cuyo trabajo es transportar a personas y llevarlas a su destino de manera eficiente y segura. Todos sabemos que existen graves deficiencias en el servicio público. Si bien muchos choferes son responsables y cuidan su trabajo, es también sabido que la capacitación en varios casos deja mucho que desear por una conducción adecuada. Quiero aclarar que los choferes del servicio público merecen nuestro respeto como trabajadores que ejercen una actividad para ganarse la vida. En muchas ocasiones trabajando para un patrón que tiene toda una flota de vehículos y que les impone condiciones severas de trabajo. Pero el punto que quiero tratar es que la prioridad de nosotros los diputados y diputadas, o al menos en mi caso, es velar por el bienestar de los ciudadanos y lo más valioso que tenemos, que es la vida. Miles de personas viajan en el servicio público todos los días para transportarse a su trabajo, a las escuelas y esperan llegar con bien a su casa. Antes de pensar, compañeros diputados, yo aquí les pido a mis compañeros diputados que antes de pensar en disminuir las penas para alguna falta de un trabajo de alta responsabilidad, como lo es de trasladar a las personas, debemos preocuparnos primero por garantizar la seguridad de estas. En este sentido, lo que esta legislatura lo que debe exigir es el mejoramiento del servicio público, que necesariamente pasa por el de una adecuada capacitación de los conductores para que puedan brindar un servicio seguro y eficiente. Como dije hace un ratito, ¿verdad? Ya lo comentó también el compañero Gaspar, lamentablemente el día de hoy fallecen 2 estudiantes y pues la verdad que yo no sé, queremos suponer que esa combi, como siempre lo hacen, las combis haciendo carreritas, por andar haciendo carreritas o por ganar pasaje, pues iban a exceso de velocidad y chocó contra un poste, lo cual fallecen 2 personas, ¿no? Esta es una noticia muy terrible, la verdad, y sobre todo para las familiares de las víctimas y como dije hace ratito, creo que tenemos la obligación en hacer leyes para la protección a los usuarios. Tenemos que pensar primero en eso antes de darles garantía a los choferes. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana Berta Vidal Fósil, quien va a razonar su voto a favor hasta por 15 minutos. No creo. Por ahí hay una... Bueno, muchas gracias, presidente de la mesa. Yo sé que tanto la diputada Verónica como el diputado Gaspar en estos momentos tienen mucha presión por parte de su municipio de Macuspana, sobre todo porque sé que por ahí hasta pusieron
una lona diciendo que éramos uno irresponsable, pero sí quiero que quede muy claro que en ningún momento nosotros hicimos algo indebido que tenga que atañe contra la integridad de los tabasqueños. Vamos a repetir otra vez lo que ya le repitió aquí la diputada Liliana. Queda tal y como está y no se le hizo ninguna modificación a lo que dice. En principio, es de señalarse que la reforma al artículo mencionado, aprobadas en la comisión, en ningún momento quita la agravante que tiene actualmente el artículo citado para el caso de homicidio imprudencial cometido con motivo del tránsito de vehículos del servicio público, escolar o personal. ¿Qué quiere decir? Que sí, quizá por ahí había alguien que quería que se le quitara esa agravante a los choferes y que se quedara, que pudieran salir bajo fianza cuando cometieran algún homicidio. Nosotros, la mayoría de los diputados, nos opusimos y por esa razón no se tocó ese articulado y quedó tal y como se contempla en estos momentos. Yo la verdad sí les pido que leamos la información que se nos circula a cada uno de nosotros. No confundamos lo que ya está establecido y que ahorita venimos a hacer patente. ¿Qué es lo que en realidad fue lo único que nosotros ya nos metimos a hacer la distinción del articulado? Es que conforme a este párrafo que se adiciona, el único caso en que se permite obtener la libertad bajo fianza es porque el delito de lesiones que no tarden en sanar más de 60 días, como se puede apreciar. ¿Qué pasa? Que cuando una persona es accidentada, no tiene las garantías por nadie de que se le apoye económicamente. Nosotros aquí estamos estableciendo ese apoyo. Así que yo no entiendo por qué quieren ir en contrario a algo que ya estaba establecido en la ley y que en ningún momento nosotros también no estábamos de acuerdo. Y vuelvo a repetir, en ningún momento se quita la agravante que tiene actualmente el artículo citado para el caso de homicidio imprudencial cometido con motivo de tránsito de vehículos de servicio público, escolar o personal. Queda tal y como está. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Araceli Madrigal Sánchez hasta por 15 minutos, quien va a razonar su voto en contra. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados y diputadas, público asistente, medios de comunicación. Con fundamento en los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, he manifestado mi interés por anotarme en el debate de la presente iniciativa de reforma y adición al artículo 125 del Código Penal para el Estado de Tabasco, emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, no para manifestar mi oposición, sino más bien la corrección del término empleado en el tercer párrafo del artículo 125, sujeto a reforma, donde refiere la palabra libertad bajo fianza, cuando lo correcto debe ser libertad bajo caución, ya que este término jurídico es el que emplea el Código Penal del Estado de Tabasco y no el término de libertad bajo fianza, el cual es solo un término coloquial con el que se conoce esta figura. No obstante de lo anterior, y para mayor ahondamiento en el tema, me permito transcribir el artículo 30 del Código Penal para dejar constancia de lo aquí expuesto. Artículo 30. Las garantías relacionadas con la libertad caucional se aplicarán al pago de la reparación cuando el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Motivo por el cual
tengo a bien someter a consideración de este Pleno la modificación del dictamen para los efectos de que quede redactado en el tercer párrafo del artículo 125 de la siguiente manera. Artículo 125, tercer párrafo. El inculpado o imputado podrá obtener la libertad bajo caución siempre y cuando se trate del delito de lesiones y se reúnan las circunstancias siguientes. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Rafael Acosta León por rectificación de hecho. Con el permiso de la mesa directiva, de las compañeras, de los compañeros diputados. Hemos discutido ampliamente este tema al interior de la comisión, las compañeras y los compañeros diputados, y inicialmente no estábamos de acuerdo en diferentes consideraciones que manifestaba esta reforma, este artículo 125 del Código Penal. Sin embargo, al final logramos ponernos de acuerdo, en su mayoría de las compañeras y los compañeros diputados, y considero de que es el texto correcto el que se está proponiendo y que ha dado lectura la diputada Liliana Madrigal, porque bueno, si bien es cierto que hemos, y esa es la preocupación precisamente de compañeras y compañeros diputados, de que ha existido una serie de responsabilidad de algunos compañeros que se dedican al trabajo, a la actividad del volante, y que si hoy tuviese vigente este texto que precisamente se está proponiendo aquí en este pleno, pues quizás no se hubiese dado esta situación tan lamentable que todos conocemos en el municipio de Macuspana. Pero también lo más probable es que con este texto vigente que hay del artículo 125, lo más probable es que esa persona obtenga su libertad o pueda salir sin ningún problema. Sin embargo, al aplicar o al aprobar este artículo 125 que estamos proponiendo el día de hoy, el cual también se tendrá que circular entre todas las personas que se dedican a la actividad del transporte para que vean que va en serio esta situación. Le vamos a dar un instrumento legal, Ministerio Público, al Tribunal Superior de Justicia, para que puedan ellos también aplicar esta normatividad que el día de hoy debemos de aprobar, porque sí es importante para evitar que encuentren alguna salida legal estas personas que cometen un acto ilícito. Por eso yo creo que es correcto lo que aquí se está planteando. Nuestro voto será a favor para que no puedan salir precisamente bajo fianza quienes incurran en alguna actividad que vaya contraria a lo que marca el reglamento que hoy estamos o probablemente vayamos a aprobar. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la propuesta de modificación al dictamen presentada por la diputada Araceli Madrigal Sánchez, con fundamento en el artículo 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, instruyo a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada. Quienes así lo consideren, en favor de manifestarlo poniéndose de pie. En contra y abstención. En contra y abstención porque no es por unanimidad.
Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La diputada. La diputada Verónica. Quienes se abstengan, favor de manifestarlo poniéndose de pie. De los 29 que tenemos, 26, aunque no esté, lo voy a poner porque hay unos que ya se fueron. Aunque tenga ya, son 29, tenemos 29 de los cuales 3 en contra, 3 abstenciones son 6 y 23 aunque no. ¿Okay? Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al dictamen, si es de ponerse a discusión, con 23 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno que la propuesta de modificación al dictamen se ponga a discusión, solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Nadie, ¿no? De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de modificación al dictamen, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación al dictamen citado a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de modificación al dictamen citado a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Cuatro en contra. No, 3. La diputada. No, la diputada y la diputada Rosalina. 3 en contra. 4. Y de los 29 quedan 25. Quienes se abstengan, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de modificación al dictamen ha sido aprobada con 19 votos a favor, 4 votos en contra y 6 abstenciones. Aprobada la propuesta de modificación al dictamen, seguidamente procederemos a la votación del mismo, tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo artículo, por lo que solicito a la Secretaría que en votación nominal someta el dictamen con la modificación aprobada a consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete en lo general y en lo particular el dictamen con la modificación aprobada a consideración de esta Asamblea. Acosta León Rafael. Ok, perdón. Alonso Querubiel. Aquí termino y ya sigo con asuntos generales. Arias García Rogers. Balboa Sánchez Rafael. Bosch Hernández Patricio.
Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cáceres Álvarez Andrés. Campos Piedra Tito. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. Córdoba Leiva Mario. Dagdut Luxo Esther Alicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Neida Beatriz. Herrera Dagdut José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. Herrera Torruco Noé Daniel. López Hernández Rosalinda. Madrigal Méndez Liliana Ivette. Madrigal Sánchez Araceli a favor. Marín Figueroa Luis Rodrigo. Moyenedo Zurita Ana Karen. Montalvo Navarrete Olegario. Obando Magaña Lipio. Pérez Rojas Verónica. Quevedo Custodio Milady Araceli. Rivera Ramón Uriel. Ruiz Agustín Casilda. Segovia Vázquez Jovita. Silván Arellano Arielena. Taracena Gordillo Leticia. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mirella. Está dura. Patricio se fue, ¿verdad? Patricio se fue. Patricio no está. Patricio se fue. Sí. Ocho abstenciones. 4 en contra, 17 a favor. Informo a la Presidencia que el dictamen ha sido aprobado con 17 votos a favor, 4 votos en contra y 8 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen de decreto mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco reforma el segundo párrafo del artículo 125 del Código Penal para el Estado de Tabasco y se adiciona un tercer párrafo con 3 fracciones al mismo artículo para quedar como sigue. Artículo 125. Las mismas sanciones se impondrán si el inculpado o imputado actúa en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, sin que existan prescripción médica, no auxilia a la víctima del delito o se dé a la fuga injustificadamente. El inculpado o imputado podrá obtener la libertad bajo caución siempre y cuando se trate de delitos de lesiones y se reúnan las circunstancias siguientes: que las lesiones sean
de las comprendidas en la fracción primera y segunda del artículo 116 del Código respectivo, que se garantice la total reparación de los daños a la víctima de manera personal o mediante seguro automovilístico vigente, que permita realizar el pago de dicha reparación en efectivo o con cheque de caja expedido a favor de la autoridad correspondiente, y la garantía deberá ser suficiente hasta la estabilidad total en la salud de la víctima. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para su cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero diputado o diputada que desea hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con la diputada secretaria. Diputado. Yo también voy a participar, pero ahí me ponen en medio más o menos. Como el árbitro que saca la tarjeta. La diputada Jovita. Se han anotado para hacer uso de la palabra los diputados Ana Berta Vidal Fósil, Roger Arias, Francisco Castillo, Liliana Madrigal Méndez y Jovita Segovia Vázquez. No. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Berta Vidal Fósil. Con el permiso del señor presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público en general, dentro de 2 días vamos a conmemorar, como 12 de octubre, el Día de la Raza. Es por esa razón que nuestros pueblos originarios habitaban en América, y hace un poco más de 5 siglos se suscitó un hecho determinante en nuestro destino como pueblo, que fue el descubrimiento de América. El encuentro más asombroso de nuestra historia, el choque de 2 culturas, la de los españoles que creían haber llegado a la India y la de los aborígenes que habitaban este suelo. Ese acontecimiento es el que funda nuestra identidad presente. Los habitantes de América tenían una vida social organizada y propia, y respetaban el medio natural donde vivían, aprovechaban los recursos de manera racional, se defendían. Diputada, me permite un segundo. Compañeros diputados, le pido por favor guardar el orden respectivo, así como al amable público, para permitir que la diputada en tribuna haga uso correctamente de la palabra. Gracias, diputada. Gracias, señor presidente. El descubrimiento de América trajo consigo que los conquistadores traicionaran, maltrataran, despojaran de sus tierras, cambiaran la manera de sentir, pensar y la forma de vivir de los pueblos indígenas.
Todos somos de alguna manera, por el mestizaje, descendiente de aquellos que llegaron al Nuevo Mundo. La historia oficial cuenta de los aportes que los colonizadores introdujeron a nuestros pueblos indígenas. Por ello debemos reflexionar y adquirir conciencia de que existe otra interpretación de esos hechos pasados. El nativo, del cual también somos herederos, y debemos reconocernos como tales. Poseía antes de la llegada de los conquistadores una lengua, creencias religiosas y valores que los equilibraban y colmaban de grandes esencias de su condición de vida. Pero esta situación de pronto es alterada por la llegada de los invasores, que lejos de emprender un encuentro integrador de dos culturas, imponen su idioma, creencias y valores. En el nombre de esa acción civilizadora y evangelizadora, ante ese hecho se realizó el mayor genocidio de la historia de la humanidad, calculado en varios miles, se puede decir que millones de indígenas exterminados. En México, entre los siglos XV y XIX, el nativo de la tierra padeció la destrucción de su cultura, sufrió el desarraigo en su propia tierra y vio a su pueblo privado de las inmensas riquezas que los pertenecían. ¿Y por qué una distorsión de la historia? ¿Por qué estamos hoy aquí, supuestamente para conmemorar un acontecimiento que nos ha degradado en muchos aspectos? Estas palabras intentan contribuir al rescate de nuestras raíces. Tal vez si revisamos esas historias que hemos aprendido desde siempre, ese tiempo pasado nos sirva para comprender mejor nuestro presente y no cometer los mismos errores en el futuro, para no resignarnos a ser un pueblo que vive una eterna colonización, aunque cambien los colonizadores de turno y le llamen actualmente imperialismo, la última fase del capitalismo. El indígena no goza de gran aceptación, es marginado. De hecho, estamos ahorita hablando y todo el mundo está platicando. Si no ponemos atención a un tema tan importante como este, es porque realmente no queremos a nuestros hermanos indígenas. El indígena no goza de gran aceptación, es marginado, excluido de la sociedad y es relegado culturalmente. A lo largo de los siglos y al día de hoy podemos decir que nuestros pueblos indígenas no solo han sufrido el despojo del oro, plata, salitre, caucho, cobre y del petróleo, sino también han sufrido la usurpación de la memoria. En estos tiempos recientes no quieren seguir saqueando y colonizando en una versión moderna neoliberalista, como es el caso de la reforma energética, que busca explotar los recursos al máximo para beneficiar a inversionistas extranjeros, sin dejar que el pueblo de México sea tomado en cuenta. Es así que no debemos de olvidar nuestra raíz, nuestra raza y cultura, nuestro origen. Tenemos el deber de revalorizar los derechos de nuestros postergados ancestros, ya que son las raíces más verdaderas y autóctonas que asisten los pilares de nuestra identidad nacional. Repudiemos los hechos que aniquilaron los sueños de aquellos hombres y mujeres que nacieron en estas tierras antes que los españoles llegaran. Ciertamente se ha legislado a nivel federal y estatal sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero ello no es suficiente, pues muchos se encuentran en marginación y se les ve en sentido peyorativo. Por tanto, es imprescindible seguir trabajando a favor de ellos. En un Estado democrático como el que actualmente encabeza el licenciado Arturo Núñez Jiménez, recordemos siempre que por la fuerza no se imponen las ideas, ni la manera de vivir, ni los valores, ni la religión. Todo lo contrario, elegimos con libertad, prudencia y responsabilidad. Muchas gracias.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Jovita Segovia Vázquez. Diputado Francisco Castillo Ramírez, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Tabasco, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y público en general. En mi carácter de diputada independiente, asignada como presidenta de la Comisión Orgánica de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito, agradezco la intervención que el licenciado José Antonio de la Vega Smitia, secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, hizo al recibir a los representantes del gremio transportistas del Estado de Tabasco. Y nuevamente lo exhorto a que sean respetados y dado el debido seguimiento a los acuerdos tomados el día 3 de octubre del presente año en la minuta de trabajo, en la cual estuvieron presentes y firmaron los acuerdos con los transportistas, además del licenciado José Antonio de la Vega Smitia como secretario de Comunicaciones y Transportes, el maestro William Alemán Abreu como director general técnico y operativo, y el licenciado Martín Hernández Murillo como director general, todos ellos de la misma institución de transportes. Los acuerdos fueron los siguientes. Primero, continuar e intensificar los operativos de supervisión que se llevan a cabo para inhibir la circulación de unidades irregulares, señalándose que no se ha dado trámite a dichos operativos. Estos podrán ser coordinados conjuntamente con los representantes de las distintas modalidades. Segundo, que la liberación del transporte público en Tabasco no es intención de la Secretaría, ni tema para las futuras modificaciones a la ley. Tercero, continuar el pago puntual de subsidio a los socios de Transbús, siempre y cuando la documentación esté debidamente integrada, para lo cual se enviará el padrón de faltantes a los secretarios generales y se hará la conciliación correspondiente con el secretario de Transportes, la cual, una vez validada, se procederá al pago. Cuarto, se analizará conjuntamente con los implicados las presuntas demandas laborales no atendidas por la empresa Transbús. Quinto, se le solicita al licenciado Fernando Sánchez Torruco investigar el estatus que guarda el trámite de Rogelio Nectalí Franco Murieta ante el Instituto. Ante el Instituto Registral del Estado de Tabasco, mismo que deberá atenderse conforme a derecho. Sexto, analizar el ajuste a las tarifas de las diversas modalidades de transportes con base en los estudios respectivos, a fin de lograr su implementación en diciembre, mediando una estrategia de comunicación social conjunta entre los diversos transportistas y la SCT. Séptimo, hacer una agenda para tratar los temas particulares de las modalidades de taxi, volteos, escolares, transmetropolitano y suburbano. Octavo, lo antes mencionado en beneficio directo del gremio transportista y a su vez a la población que resulta afectada con estas problemáticas. Yo, como representante de esta comisión,
me comprometo a supervisar el cumplimiento y seguimiento oportuno de todos y cada uno de los acuerdos tomados en la minuta que se firmó el día 3 de octubre. Es cuanto. Muchas gracias, y compañeros diputados, público en general, medios de comunicación, aquí está la minuta firmada por el secretario de Transporte, el licenciado Antonio de la Vega Smitia. Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 25 y 27 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, solicito a la diputada vicepresidente ocupe mi lugar mientras hago uso de la tribuna. Compañeros diputados, muchísimas gracias por tanta tolerancia al escucharnos. Al público general, por supuesto, a los medios de comunicación. Pedí el uso de la palabra para agradecer una vez más el apoyo que suscribieron ustedes también, la mayoría de los diputados de este Congreso, al punto de acuerdo que se emitió y que fue dirigido al Congreso de la Unión, particularmente a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tendiente a la revisión de la propuesta de reforma hacendaria planteada por el presidente de la República. Y quiero informarles que el día de ayer, así como en su momento lo hicimos público, salimos a las plazas públicas del Estado. Quiero decirles que el día de ayer enviamos por correspondencia un total de 17,426 firmas de ciudadanos tabasqueños que de manera libre acudieron a los principales parques a manifestarse en contra, particularmente de 6 puntos de la reforma hacendaria. En el momento en que nosotros nos establecimos precisamente en esta causa, pues también hubo críticas a este efecto, señalando de que no iba a pasar nada. Mucha gente realmente pensaba que con esta iniciativa pues realmente no se iba a lograr nada, que de alguna manera el gobierno iba a terminar aplicando los impuestos que nosotros con los que no estábamos de acuerdo. Quiero decirles que a partir precisamente de ese día que tuvimos la visita de nuestro coordinador nacional de diputados locales, del cual dimos cuenta en esta tribuna, el propio coordinador llevó la propuesta al seno del Comité Ejecutivo Nacional y los diputados federales y senadores del Partido de Acción Nacional de inmediato dieron cuenta de la propuesta que estábamos haciendo nosotros aquí de Tabasco e hicieron como suya por lo menos la mayoría de los puntos que nosotros estábamos solicitando. Ha sido precisamente el Partido de Acción Nacional el que ya desde hace algunas semanas se ha manifestado e incluso en lo general en contra de la reforma hacendaria. Pero me da mucho gusto escuchar en los medios de comunicación que no nada más es el Partido de Acción Nacional, sino ya ahorita por lo menos la mayoría de los partidos, dentro de los cuales se encuentran los partidos más importantes de nuestro país, pues han optado por hacer una revisión y ya han señalado que por lo menos la mayor parte de los puntos que nosotros propusimos para que no fuera aprobado en esa reforma hacendaria, los partidos políticos nacionales han manifestado que ya están de acuerdo en que no pasen esos puntos. A mí me parece que esto es un esfuerzo, además, que tenemos que ir haciendo nosotros como diputados, que muchas veces las acciones de gobierno van en detrimento de los intereses y derechos de los ciudadanos, y que mediante este tipo de organización, por muy pequeña que sea,
Y no estoy diciendo que por acción de un servidor se haya logrado todo eso, porque todavía no se ha aprobado la reforma hacendaria. Vamos a ver en qué concluye, pero me parece que va muy bien, lleva un buen camino. Pero lo que les quiero decir es, como en su momento lo advertimos, ciertamente la reforma hacendaria y las reformas que vienen están en manos de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, pero está en manos también de los ciudadanos que de manera organizada, con mecanismo de paz, de manera institucional y no violentando la ley, podemos organizarnos para defender nuestros propios derechos. Yo agradezco mucho a los diputados que, más allá del perfil político y de partido que tengamos, siempre hemos estado por las causas de los ciudadanos. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Roger Arias. Con su permiso, señor presidente, mesa directiva, compañeros diputados, público en general, amigos de la prensa. Los tiempos que estamos viviendo, los acontecimientos que estamos viviendo, nos llaman a todos los mexicanos a reflexionar. En base a lo que acaba de decir el diputado Francisco, donde hay serias coincidencias en cuanto a las reformas que se han planteado y en lo cual muchas veces los mexicanos depositamos nuestra confianza en políticos que a veces con falsas promesas o con engaños llegan a ocupar cargos de representación que debieran ser precisamente para cumplir su palabra y tenerle amor a quienes representan, en este caso a los tabasqueños y a los mexicanos. Y hemos visto con tristeza que en el actuar de quienes hoy dirigen y conducen los destinos de este país y de este estado, pues no actúan de manera congruente. Pareciera que la política es precisamente engañar al pueblo para poder ocupar un cargo y comportarnos de manera diferente, porque pareciera que ese es lo real, ir a una comunidad y engañar a la gente de lo que vas a construir y en el mañana no cumplir, y pareciera que la gente dice que así son los políticos. Creo que hay lecciones muy claras de que es el momento de reflexionar. Por eso, al tomar la palabra el diputado Francisco, me llena mucho para saber que aquí hay gentes que quieren cambiar ese rumbo y que quieren darle certeza al pueblo, porque hicimos una reforma laboral donde desafortunadamente por el desconocimiento de las cosas, a veces avalamos por líneas nacionales, y aquí los que estamos aquí diputados tenemos que cumplir esa instrucción, porque recibimos línea de alguien para no poder expresar nuestra libertad y nuestro amor al pueblo, ¿sí? Y entonces vemos hoy que no hay beneficios con la reforma laboral. En lugar de crear más empleos, hay precisamente quitar empleos a la gente y la disminución de los salarios. Hoy la gente deambula por donde quiera, camina para andar pidiendo una plaza base, una planta, como se les llama en otros sentidos, y solo reciben contratos, porque lo que se buscaba era la subcontratación para que la gente no tenga derecho a prestaciones, ni a un servicio social, ni a justicia social. Vemos aquí diputados que se han puesto en contra de la reforma energética, pero no hemos hecho nada para abanderar esa lucha, que hoy sabemos que Petróleos Mexicanos
es de las empresas que más ganancia dejan en este país. El 90% del costo de un barril queda como ganancia. Sin embargo, nos bombardean diciendo que es necesario hacer una reforma energética para que los particulares y la iniciativa privada pueda venir a disfrutar de esas ganancias. Sin embargo, nos dan a todos con el dedo, pagan comerciales en todos los medios de comunicación, en la radio. Vas pasando por todo el país, si te sales en un carro para caminar por todo el país y escuchas los mismos comerciales en todas las radios, porque tienen el poder para comprar espacios, para ir engañando al pueblo. Y resulta que precisamente la empresa que más le deja a los mexicanos es Pemex, y precisamente es donde quieren participar la oligarquía y los empresarios. Y nos vamos con la reforma educativa, que hoy tengo que verdaderamente valorar el esfuerzo de muchos estados. Campeche, hoy los padres de familia tienen tomadas todas las escuelas, porque precisamente descubrieron lo que a engaños quieren decir, que va a una privatización de la educación pública, donde ya las escuelas serán en cargo de los padres de familia, donde los padres de familia tendrán que pagar el predial, el agua, la luz, tendrán que pintar las escuelas, hacer los salones, y cuando se jubile un personal de apoyo, ya en lugar de pagar precisamente por medio de la Secretaría de Educación Pública, ellos tendrán que pagar. Y aquí estamos como si no sintiéramos, como que si estamos puestos nada más a las disposiciones de los que mandan en este país, que en ningún momento es el pueblo, porque es cierto y lo estamos viendo. Y hoy, precisamente, qué bueno que se retractan hoy en la reforma hacendaria los del PAN. Me da mucho gusto, ojalá de veras, lo digo sinceramente, lo pudieran hacer todos los demás partidos políticos. Ojalá y pusiéramos énfasis en esta situación. He recibido muchas invitaciones de muchos estados a participar en la lucha. Por eso hoy quiero invitar a mis compañeras y compañeros diputados, a los que están asistiendo, a que nos hacen el honor de venir a ver las modificaciones de las leyes, los acuerdos, los decretos, a ustedes que están aquí, a todos los medios de comunicación y al pueblo en general, a que formemos y conformemos un frente popular en contra de todas las reformas que están afectando verdaderamente al pueblo. Que seamos capaces de leer, que seamos capaces de ver a los verdaderos actores. Hoy tengo en mis manos y ha circulado por todas las redes un video donde un maestro de la Universidad Iberoamericana compara la educación con un camión viejo, todo deshecho, destartalado, con motor casi a punto de quebrar, con una palanca de velocidad amarrada de un hilo, queriendo subir una cuesta de terracería, pero aparte con muchos baches. Y lo único que se le ocurre, dicen, actualizar, y los únicos que dicen que los grandes inteligentes que asesoran al presidente de la República, a los demás les dicen, para que ese camión pueda subir esa cuesta, vamos a preparar al chofer. Y es un comparativo que hace como la educación, cómo está en este país, donde el camión desechos son las escuelas, donde lo reconoce el presidente de la República, que el 64% de las escuelas están destruidas. Y eso no necesitamos más que ver nuestras propias escuelas, de cuándo han sido modificadas o algo, cuántos años tienen, y en las comunidades cómo están. Entonces, y donde dice, como cuando quisieron en el periodo pasado decir que modernizaban precisamente el transporte en Tabasco, y creen que ponerle una corbata a una persona ya es volverlo decente, volverlo actualizado, y eso no es así. Si no actualizamos nuestras leyes realmente en apoyar al pueblo, no se va a poder hacer nada y no va a poder hacer nada. Los cambios se hacen con la lucha. Por eso, para el martes que viene, a las 9 de la mañana, aquí en la explanada de Plaza de Armas, les invito para que conformemos un frente a cualquier ciudadano tabasqueño que se sienta con deseos de luchar, y para que Tabasco no siga siendo el patito feo precisamente de toda la República. En Tabasco no pasa nada, pareciera que nada nos duele. Están invitados todos ciudadanos tabasqueños para que levantemos la voz
y seamos orgullo de México, como son nuestros hermanos de Chiapas, Veracruz y todos aquellos que están hoy en la lucha en contra de estas reformas que están afectando verdaderamente la vida cotidiana de nuestro país y de los que aquí vivimos y sobre todo de nuestros hijos. Es cuanto, señor presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez. Con el permiso de la mesa directiva, y quiero dirigirme una vez más a mis compañeros diputados, y para que no quede lugar a dudas sobre la reforma que acabamos de efectuar sobre el artículo 125 del Código Penal, quiero comentarles que con un serio compromiso de legislar para la protección de las víctimas y de sus derechos humanos, en ningún momento quitamos la agravante que tiene actualmente el artículo, y me voy a permitir dar lectura a cómo quedó el artículo 125 con la reforma que acabamos de aprobar. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo de tránsito de vehículos, del servicio público, escolar, de personal, la sanción se agravará en una mitad más a la prevista para el delito culposo y se aplicará al responsable suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito. Las mismas sanciones se impondrán si el inculpado o imputado actúa en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares sin que exista prescripción médica, no auxilia a la víctima del delito o se dé a la fuga injustificadamente. El inculpado o imputado podrá obtener la libertad bajo fianza siempre y cuando se trate de delitos de lesiones que tarden en sanar menos de 60 días. Que se garantice la total reparación de los daños a la víctima de manera personal o mediante seguro automovilístico vigente y que permita realizar el pago de dicha reparación en efectivo o con cheque de caja, expedido a favor de la autoridad correspondiente, y la garantía deberá ser suficiente hasta la estabilidad total de la salud de la víctima. Cuando por culpa grave se cause homicidio, en las circunstancias previstas en el primer párrafo de este precepto, las penas serán de 6 a 20 años de prisión y destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Y este artículo queda debidamente complementado con la reforma que presentó en días pasados, la iniciativa que presentó, la diputada Ana Berta Vidal, una reforma a la ley de transporte. Con esto se va a complementar y vamos a evitar que los automovilistas o los choferes de transporte público puedan obtener de nueva cuenta una licencia cuando ya cometieron un ilícito. Es cuanto y agradezco su atención. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para concluir con los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 13:30 del día 10 de octubre del año 2013, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 15 de octubre del presente año, en este mismo recinto. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias. Ayuda.